Ravi Zacharias fue un apologista ampliamente conocido por sus profundas y pacientes respuestas a las objeciones más clásicas de los escépticos. En mayo de 2020, falleció por cáncer, antes de que se conociera la verdad de su persona. 3 años antes, Laurie Ann Thompson acusó a Ravi de hostigarla para mandarle fotografías sexualmente explícitas y tener encuentros sexuales con él. Este caso se resuelve en secreto, pero más tarde Ravi rompió el acuerdo acusando a Laurie de difamación, exponiéndola al escrutinio público, pese a haber acordado que ambas partes no hablarían del caso. Sin embargo, tras su muerte, Christianity Today publicó un reportaje donde se detallan los testimonios de varias mujeres del spa que frecuentaba a Ravi. Ante la presión que causó este reportaje, RCIM, la organización que fundó Ravi, decidió hacer una investigación. El 23 de diciembre, la firma Miller & Martin hizo un informe preliminar donde se confirmaron las acusaciones. Para febrero de 2021, el reporte final contenía 12 páginas con las evidencias de muchos otros casos de sexting, relaciones sexuales y violaciones. Reyes y sacerdotes. Reflexiones sobre el evangelicalismo contemporáneo. La Iglesia como proyecto humano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kev y agradezco que escuches este podcast, que es el tercero de la serie, Humanos en el Proyecto Divino. En el primer episodio, hablamos del utilitarismo presente en el trato que muchas veces damos a nuestros hermanos. En el segundo mostramos el camino que Dios enseña para resolver conflictos. Hoy hablaremos de lo que ocurre cuando el hombre, y no Dios, gobierna sobre la Iglesia. El caso de Ravi Zacharias es un perfecto ejemplo de lo que queremos expresar cuando decimos la Iglesia como proyecto humano. Es decir, cuando un líder o grupo eclesial trabaja en su ministerio sin tener una relación personal con su Señor, ya sea porque le rechaza o porque nunca le conoció. Como dijo Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Poco a poco, en un proceso casi artesanal, esta fábrica produce su ídolo, lo esculpe a conciencia, usa su técnica y perfecciona su método a través de la inversión de sumas de dinero, tiempo y planeación. Nunca es un proceso accidental, sino uno en donde se invierte la vida. Por ejemplo, popularmente hay canciones que alaban la astucia con la que el infiel lleva a cabo sus actos, convencimiento de otra persona, consumación y ocultamiento del acto. Y si en pequeña escala es capaz de destruir la reputación de la persona y poner en juego la estabilidad de su familia, ¿cuánto más será si la persona que comete esos males es un líder de la Iglesia? Muchos opositores a la fe usaron el caso de Ravi para burlarse del cristianismo. ¿Dios estaba en control o siquiera sabía lo que hacía Ravi?, decían. Y muchos de nosotros, al ver el grado de maldad al que llegó, quizás nos preguntemos lo mismo. Desde la perspectiva bíblica, la respuesta es sí. El Dios que no ha desechado a su Iglesia. En Mateo 13, 24 al 30, Jesús habla de que la cizaña fue sembrada y coexiste con el trigo. Recordemos que a pesar de la amenaza que esto constituía, hubiera sido aún peor cortar la cizaña. Así que, por amor al trigo, aún tolera la existencia de la cizaña. En la despedida de Pablo, en el libro de Hechos, él dice: porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es más, Pablo durante todo su ministerio experimentó la deserción o permanencia de personas que ya habían mostrado que no tenían comunión con Cristo, siendo varias de ellas cercanas al mismo Pablo. Lo mismo ocurrió con los demás apóstoles y líderes de la Iglesia, y de ello da cuenta el libro de Hechos, las cartas de Juan, de Judas, de Santiago, entre otras. Y si avanzamos en la historia, encontraremos episodios como el crecimiento de la secta encabezada por Arrio, que negaba la divinidad de Cristo, la venta de indulgencias o el esclavismo promovido por países cristianos. Todo esto apoyado política y socialmente por personas que supuestamente venían de familias cristianas. Pero parafraseando a Galileo, y sin embargo, Dios se mueve. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam, este profeta, antiprofeta. Vale. Estos no son tan celosos de la doctrina. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. También ahí ya los nicolaitas otra vez, que han ido de Éfeso a Pérgamo. Tío, son como los umpalumpas. Lo que yo aborrezco, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Y la estructura igual. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce. Están cayendo en una serie de errores que hoy en día serían motivo suficiente para que alguien dijese en YouTube, estos no son cristianos. Estos no son una iglesia. Hay que echarlos de nuestra organización o de nuestra doctrina. Y aquí no está haciendo eso. Está animando y está aún en medio de su pecado y su error, que no son poca cosa lo que están haciendo. Les está animando y les está exhortando a la vez para que cambien, tío. Es impresionante la gracia con la que está escrito esto. Frente a los escándalos que envuelven el liderazgo de ministerios e iglesias, como el mencionado Rabbi Zacarías o el pastor general de Hillsong, infidelidad, John MacArthur, ocultación de crímenes de los líderes de cargos intermedios y de las víctimas por COVID, Ken Ham, sectarismo, Dante Gebel, polémicas en la obtención de recursos, Joshua Harris, apostasía y un largo y penoso etcétera, Dios sigue extendiendo su oferta de salvación a todo el que reconozca su necesidad y vaya y compre sin dinero de la salvación que Dios da. Crónica de una pesadilla. En una tarde después de una jornada de trabajo, el sueño me venció y tomé una siesta. En ella, yo tenía un abrigo y un sombrero, como un periodista o investigador privado de las películas en blanco y negro. Se me había enviado como reportero para cubrir una conferencia de prensa, y al llegar a la hora del break, decidí caminar un poco afuera del recinto. Había estado lloviendo a cántaros durante el evento, y por alguna razón desconocida se escuchaba como una fuente de agua que provenía de todas partes. Entonces escuché un grito, y vi como un hombre mayor resbalaba y caía al interior de una coladera en la banqueta. Algunas mujeres gritaban pidiendo auxilio. 2 hombres fueron en su ayuda, y uno de ellos se arrojó hacia la corriente para intentar rescatarle. Todo esto mientras yo permanecía de pie, viendo la escena sin decidir qué hacer. Otro grito me despabiló, y corrí para intentar ayudar. Me agarré por el borde para poder mirar al interior de la abertura, y vi a aquel hombre, que se había lanzado a ayudar al anciano, saliendo del agua para tomar aire y así sumergirse de nuevo. Comprendí que ya no era de mucha ayuda, y que de hecho ya no había posibilidad de salvar a aquel anciano. Y entonces me llené de pánico, al por fin percatarme de lo tonto que había sido de acercarme tanto al borde. Y aunque el agua no podía alcanzarme desde donde estaba, el miedo que sentí me dio vértigo y mis zapatos empezaron a deslizar y resbalé un poco. Al momento me alejé y desperté. Le comenté a varios amigos de este sueño, no porque lo creyese sobrenatural o algo místico, sino por la impresión que causó en mí. Lo primero que pensé fue el caso de Rabbi, que en esos días ocupaba espacio en mi mente. Y tengo que admitir que lo que verdaderamente me movió el piso respecto al sueño es que en muchas áreas también me encuentro al borde de caer en las mismas aguas que aquel hombre. Quizás mi transgresión no llegue a ser tan profana y devastadora como la de Rabbi, pero en el caso de que llegara a abandonar a mi Señor, ¿qué me detendría a tomar caminos similares o aún peores? Hay quienes dicen que Rabbi nunca fue cristiano, y no carecen de bases para llegar a esta conclusión, pero eso no implica, como ya hemos visto, que personas que iniciaron siendo genuinos terminen haciendo que el mundo se burle de Dios. DC Talk tiene un tema musical llamado What If I Stumble, donde tratan sobre qué pasaría si alguno de ellos abandonaran su fe. Irónicamente, en fechas recientes uno de los integrantes, Kevin Max, abandonó la fe y fue por corrientes más abiertas a las teologías LGTB y similares. ¿Qué pasaría si yo abandonara mi fe? ¿Qué si decido tener una doble vida? No tengo idea, y no quiero averiguarlo nunca. Por eso, para mí y para ti, dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué conclusión tan bella. Dios a los que ama, corrige y disciplina. La idea aquí de corregir es que Dios nos ama tanto que no nos deja en nuestra condición de miseria espiritual y de pecado cuando estamos apartados de Él. Y por eso, al final, en esta imagen, Jesús dice a esta iglesia que está tocando a la puerta. Imagínate, Jesús fuera de la iglesia, tocando a la puerta, en este celo y amor del Señor por aquellos
que son suyos, la iglesia, y que se han alejado de su amor. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que sea de utilidad esta reflexión. Si lo es o no es así, déjame tus comentarios, opiniones, críticas, lo que tú gustes. Te espero en el siguiente podcast, que será la última parte de esta serie, La Iglesia como Proyecto Divino. El que te habla es Kev de Kev FM. Cambio fuera.